Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo. Tengo como primer invitado a Enrique Quintana, él es presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y en estos momentos tiene mucha actividad, sobre todo en el censo, ¿no? Correcto. ¿Cómo anda eso? Bueno, primero que nada, buenos días a toda la audiencia de Televen. Gracias, Carlos, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Venezuela. El censo va muy bien. Ya estamos rondando el 1.500.000 unidades censadas. Vamos rumbo a los 2 millones de unidades y hay una gran motivación al pueblo venezolano, lo cual hemos visto en más de 300 plazas Bolívar de todo el territorio nacional, donde más allá de censarse, la gente está aprovechando de sacar el carnet de la patria. Al lado pues tenemos los dispositivos a fin de realizar el censo para aquellos que no lo hayan podido hacer de manera presencial. ¿Por qué tienen que sacar el carnet de la patria unido al censo? Bueno, fíjate, en la política de reorganización, de planificación para el sector, para el uso eficiente de los recursos, se requiere conocer la realidad del parque automotor venezolano. Nosotros durante muchos años hemos crecido el parque automotor y en los actuales momentos pues tenemos algunos problemas para el suministro de insumos, partes, autopartes, reposición de unidades y todo esto pues requiere de una planificación, requiere de una identificación de las variables y estadísticas que tiene el sector a fin pues de hacer una mejor distribución de todos los insumos, partes, autopartes, la planificación de la producción nacional, el suministro, mantenimiento. ¿Y eso se facilita con el carnet de la patria? Bueno, el presidente nos ha instruido a la nación a realizar este censo. Este censo se apoya en dos plataformas. La plataforma Patria, que no es más que una herramienta de automatización, una plataforma tecnológica, la cual ha sido probada en todos los programas que tiene el gobierno nacional a fin de apoyar a la familia venezolana. Tenemos en la plataforma Patria más de 16 millones de venezolanos que acceden a los distintos programas sociales de protección. Esta plataforma está aprobada, tiene más de 4 millones de visitas diarias, lo cual es una herramienta robusta y poderosa que permite garantizar la atención a aquellos que más lo requieren. Ajá, estamos grabando un día jueves. ¿Hasta cuándo es el censo? Bueno, el censo arrancó de manera del registro en línea, arrancó el 1 de agosto. Ajá. Sin embargo, nosotros arrancamos la jornada del censo presencial el día miércoles 3, el día viernes 3. Entonces tuvimos una jornada viernes, sábado y domingo. Luego, el siguiente fin de semana, se activó nuevamente viernes, sábado y domingo, jornadas presenciales desde la Plaza Bolívar de Caracas, más de 300 plazas Bolívar. El presidente instruyó la tercera y última fase del censo presencial para miércoles, jueves y viernes. Hoy estamos en el segundo día de la tercera fase, que es la fase final. O sea que el domingo no hay actividad en ese sentido. Bueno, ya nosotros debemos estar cerrando la plataforma Patria para la inscripción este viernes. Las jornadas presenciales que se están realizando en las diferentes plazas Bolívar del territorio nacional arrancan a las 8 de la mañana, cierran a las 6 de la tarde. Adicionalmente a estas jornadas presenciales, el INTT ha desplegado sus 72 oficinas a nivel nacional a fin de dar atención a aquellos usuarios que deseen hacer el censo desde nuestras oficinas o que tengan algún trámite que realizar ante el INTT. Nosotros hemos activado conjuntamente con el SAREN una jornada que hemos denominado regularización. ¿En qué consiste esta jornada? Esta jornada consiste en que aquellos usuarios, aquellos ciudadanos que tengan una unidad vehicular, que no la tengan al día ante el INTT, pues puedan acercarse, ya sea porque hicieron una compraventa y no pasaron por notaría o porque no pasaron por el SAREN. Ahí estamos las dos instituciones atendiendo estos casos. No solamente esto, ahí hemos atendido diferentes casos, pero la demanda más alta ha estado en esos ciudadanos que tienen unidades que no han puesto su nombre. Bueno, tenemos que ir a un receso y regresamos para la segunda parte para que me amplíe un poco más el tema.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, dígale a la gente en qué beneficia ir a sacar el carnet con la inscripción en el transporte. Seguro. Bueno, el instrumento para poder planificar el sector es la plataforma Patria. A la plataforma Patria podemos acceder a través del instrumento que es el carnet de la patria. Esta es una herramienta que nos permite identificar muchísimas variables. Las hemos usado en los programas sociales. En este caso, para el Censo Nacional de Transporte estamos identificando las características del vehículo, su placa, su modelo, su marca, su serial de motor, su serial de carrocería, el tipo de gasolina que usa, el tipo de aceite que usa. ¿Y qué nos permite esto? Bueno, nos permite medir el consumo ya de manera individual y generar el consumo de estos combustibles e insumos de manera específica. Además, también podemos identificar la realidad del parque automotor. Nosotros podemos identificar cuál es el mayor número de unidades que existen en el país actualmente rondando, cuál es la tenencia de estas unidades, si estas unidades están a nombre de sus usuarios o están con poder o están debidamente registradas ante el INTT, están debidamente registradas ante el SAREN, y poner al día todos esos trámites. Como dice, la gente tiene mucha malicia y dice, no, eso es para controlarme a mí, como un control político. ¿Puede ser interpretarse eso así? No, en realidad, pues, la situación que está viviendo nuestro país requiere, pues, hacer un uso eficiente de los recursos. Se estima que en la nación se pierden ingresos alrededor de los 18.000 millones de dólares anuales por combustible que sale del país hacia el exterior. O sea, nosotros estaríamos financiando el consumo de combustible a naciones vecinas cuando nuestro país pues, requiere esos recursos para una inversión social, para reactivar la economía, para reactivar e impulsar los programas de desarrollo. ¿Cuánto se pierde, me dijiste tú? 18.000 millones de dólares anuales se estima que se pierde en el contrabando de extracción de gasolina. Para ir al mercado está muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, más allá de hacer un uso eficiente, la realidad de nuestro país requiere de una mejor administración de nuestros recursos. Nosotros tenemos la gasolina más barata del mundo, pero no solamente eso. O sea, aquí en Venezuela la gasolina, el aceite, las partes y autopartes que se construyen en el país, lo que se desarrolla en el país es sumamente económico y esto va a parar a los mercados vecinos. Entonces, bueno, con el censo, con la identificación de nuestras variables, nosotros podríamos impulsar el desarrollo de la producción nacional, el uso eficiente de los recursos y generar pues, un ahorro que será reinvertido en los sectores más necesitados. Con el carnet de la patria, además de los beneficios que tú has planteado, una persona puede ir al mercado y recibir una mercancía más barata. Bueno, fíjate, el carnet de la patria es un instrumento que permite subsidiar de manera directa a la familia venezolana. Nosotros tenemos casos de, por ejemplo, las madres en gestación que reciben una bonificación y con ese dinero pues ellas pueden suplir parte de sus necesidades. Cada uno de los aportes que da el Estado a través del carnet de la patria pues son subsidios de manera directa que permiten a la sociedad, permiten a la familia que con este aporte pues puedan resguardarse del proceso inflacionario. ¿Ustedes cómo han venido controlando el abuso en el tránsito terrestre? Bueno, fíjate, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre tiene un despliegue a nivel nacional. Nosotros estamos en todo el territorio nacional, específicamente en 72 entidades, y allí pues hemos hecho una disposición de nuestros empleados. Nosotros hemos distribuido nuestras oficinas en una proporción 80-20. Hemos sacado el 80% de nuestros profesionales a la calle para determinar las condiciones del transporte público terrestre. Allí se está censando todas las unidades, se está verificando el cumplimiento de las obligaciones de ley, cumplimiento de rutas, cumplimiento de tarifas establecidas, cumplimiento de
de características de seguridad, higiene y confort. Entonces, en este despliegue, pues, estamos en un acercamiento directo con los transportistas y hemos logrado, pues, impulsar que se mantengan las unidades en las rutas que corresponden, que se dé el cumplimiento de los precios acordados y hemos participado también en el reimpulso de la gran misión transporte. Okay. Hablando de transporte, en esto ya yo hablaba con una persona que me interceptó llegando aquí justamente al canal y me dijo, ¿usted por qué no me dice que nosotros hemos tenido que acudir a la llamada perrera porque no hay transporte? ¿Es verdad eso? Bueno, la prestación del servicio de transporte es una realidad, se han disminuido las unidades de transporte. Esto tiene múltiples factores. Inicialmente, pues, el desarrollo del sector transporte en Venezuela pues, obedece a unas características particulares del país. El transporte público terrestre en Venezuela lo presta en un alto porcentaje el sector privado. El gobierno nacional ha venido impulsando el desarrollo de un sistema de transporte terrestre público a través de los llamados trans, que son unidades con una gran capacidad de confort, de distribución. Sin embargo, pues, el porcentaje que nosotros cubrimos a través de los trans no es el 100% de la población. La realidad económica de nuestro país ha llevado pues, a un desmejoramiento de las unidades privadas, las cuales por reposición, por mantenimiento, han disminuido. Y esto ha hecho que transportistas no autorizados, con unidades no acordes, empiecen a cubrir algunas rutas. Entonces, esas unidades que no están acordes en higiene, en confort, en características para la prestación, la gente las ha denominado perreras. Esas son unidades tipo camionetas, tipo camiones que son acondicionados para la prestación, pero eso no están autorizados y el instituto ha estado desplegado a nivel nacional a fin de detener esa práctica no autorizada y no acorde a la realidad para la prestación del transporte público terrestre. Pero si pueden cobrar, ¿no? Porque si no, ¿cómo trabajan gratis? Digo, pregunto. Bueno, los compañeros que prestan la actividad de transporte público terrestre están sentados en unas mesas que se han dado o se dieron a partir del lunes pasado. Nosotros arrancamos con el reimpulso de la misión transporte. Allí se dieron 5 mesas de trabajo donde se están abordando toda la problemática de los transportistas. Okay. ¿Qué otra cosa puede usted decirle aquí aprovechando ese tiempo que nos queda? Bueno, debemos invitar a todos los usuarios, todos los que posean una unidad de transporte, a ponerse al día. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el SAREN, estamos trabajando a fin de poner al día todas las unidades. Cualquier venezolano que tenga una unidad de transporte y no la tenga a su nombre, ya sea porque se la asignaron, la compró, la vendió, ya sea un transporte para uso exclusivo o un transporte para prestar el servicio del transporte a usuarios, debe tener su unidad al día. Nosotros estamos en la disposición y en la capacidad de atenderlo, más ahora cuando estamos en esta etapa del censo que debe culminar el día viernes. Sin embargo, el proceso de regularización continuará de forma permanente porque todos los venezolanos y venezolanas que no tengan su unidad al día deben hacerlo. Un momentico. Yo tengo un carro, yo tengo que ir a censarme. Todos los venezolanos deben censarse. ¿Qué pasa con el que no se cense? Bueno, nosotros hemos establecido, el censo es una herramienta para la planificación del uso eficiente de los recursos. La persona que no se cense, pues va a quedar fuera del censo. El instrumento que se va a usar para subsidiar de manera directa el combustible es el censo. Y el censo se apoya en la plataforma Patria y en el carnet de la patria. Aquel compatriota, aquel venezolano, aquel compañero que vive en nuestro territorio, que hace uso de una unidad de transporte y que desea poder suplir de combustible su unidad, debe estar censado para poder recibir ese subsidio directo. Al que el que no lo haga, ya el presidente Nicolás Maduro lo ha indicado, va a cancelar el combustible a precios internacionales. Los instrumentos son
Plataforma Patria, Carnet de la Patria. A través del censo se determinan las variables y a través de estos dos instrumentos llegamos a hacer el subsidio directo. Bueno, ya me dicen que se terminó el programa. Muchas gracias, Gracias, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, amigos televidentes. En la segunda parte voy a conversar con el señor Puente, José Manuel Puente, economista y profesor del IESA. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora voy a conversar con José Manuel Puente, el economista y profesor del IESA. Antes quiero leer unos titulares que en la prensa el día que estoy grabando, que es el jueves. Aquí veo que inscribieron en Brasil la candidatura de Lula da Silva. Lula está detenido, pero sus militantes creen que será electo presidente de Brasil aún estando preso. Venezuela solicitó al gobierno de Perú colaboración policial, ayuda para los damnificados. Esta es una situación que está muy grave en el país. La lluvia, cada día, cada año, cuando llueve, eso es un desastre en todas las regiones del país con las inundaciones. Y las carreteras, como en la Falcón Zulia, en la Lara Zulia, a veces ni se puede transitar. Aquí leo el diario Vea, 7 delitos imputan a Requesén, Casa Llena, fase del censo de transporte, el Universal dice afectada por 140 horas sin energía, extensa zona del estado Zulia. Y el Instituto de Transporte habilita 72 centros de inscripción en el censo de transporte. Banca indica que se han recibido 4.5 millones de piezas del nuevo cono. ¿Todavía usted no lo conoce, doctor Puente? ¿El nuevo cono? Yo no he visto a Linda. No he visto a Linda. Y creo que nadie la ha visto Nacional, todavía. El gobierno evalúa precio de la gasolina a Bolívar de 90.000 litros. A mí me informaron que posiblemente, si no ha salido para hoy domingo, porque yo estoy grabando el jueves, que eso venía a 70, pero bueno, o al precio de ICON. Parece que eso va a depender de ese péndulo. Gremios de la salud, a esta altura han debido marchar a Miraflores, TCJ dictó sentencia, cadena humana en Maracay, el Papa nombró a Zuliano en puesto clave en el Vaticano. Bueno, hablando de economía, de reconversión, que es el tema de hoy, yo les he invitado al doctor Puente para que nos explique y nos ayude a comprender a los venezolanos qué debemos esperar de esta nueva política monetaria y qué hay que hacer para insertarse en ella. Así que le dejo la palabra, doctor. Señor Craig, algo que hay que dejar muy claro es que las reconversiones monetarias en todas partes del mundo, en términos teóricos y prácticos, son medidas inocuas, medidas cosméticas, que en principio no tienen ningún impacto sobre la economía real. Es decir, tú lo que haces es eliminar ceros para hacer viable las transacciones, para tener un uso menos intensivo de papel moneda, para que se puedan dar las transacciones, pero eso para nada tiene impacto sobre la economía real. La reconversión monetaria por sí sola, en la ausencia de un programa de ajustes económicos, en la ausencia de un programa de reformas integrales en materia económica, no va a evitar que continúe el proceso de hiperinflación, que continúe el proceso de desabastecimiento y que continúe el proceso de recesión económica que ya va por su 5º año. Este es el 5º año consecutivo que la economía se contrae. Hablábamos ahorita, antes de comenzar el programa, que tenemos aquí, hablando con usted, en los últimos 5 años, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, y el gobierno no hace nada. Pero los problemas siguen siendo lo mismo desde que ustedes están hablando de eso. Sí, siguen siendo lo mismo, solamente que se han exacerbado, porque hace 10 años teníamos un problema de alta y persistente inflación y ahora, a partir de 2017, tenemos un problema de hiperinflación. Venezuela es hoy la única economía en el mundo que vive hiperinflación, la única en el mundo. Y básicamente el origen del problema
Bueno, la inflación es un problema complejo, pero en esencia el más representativo en Venezuela es una inconsistencia entre la política fiscal y monetaria, y vemos cómo los incrementos de liquidez de M2, de dinero circulando en la economía, han ido creciendo, y eso ha sido gasolina pura para la devaluación y para la hiperinflación. Entonces, los problemas de Venezuela en los últimos 10, 15 años han sido los mismos, solamente que se han exacerbado por no haber hecho nada en materia económica. Bueno, pero están haciendo, ustedes habían pedido el aumento de los precios como de la gasolina, por ejemplo, que decían siempre los economistas que estaba subsidiada. ¿Eso no les satisface? No, no se trata de satisfacer o no, se trata de hacer las cosas para que las cosas funcionen y puedas generar una economía estable y generes progresividad, reivindicación de los más humildes. Y yo no voy a caer en la demagogia. La gasolina hay que subirla. Tener la gasolina más barata del mundo no es una virtud, es un gran defecto, porque cuando tienes la gasolina más barata del mundo, te terminas convirtiendo en una especie de Robin Hood, pero al revés. Le quitas a los humildes y le das a los ricos el subsidio implícito. O sea, la pregunta es, cuando la gasolina más barata del mundo, ¿quién recibe el subsidio implícito más grande? ¿Una señora que compra un producto en un automercado o un señor que tiene un yate en Bahía de los Piratas que consume 5.000 litros de gasolina en cada viaje? Hay que hacerlo, pero ese aumento tiene que ser hecho de manera escalonada, paulatina, probablemente en un periodo de 2 o 3 años, piano, y generando los subsidios directos focalizados a los grupos vulnerables. ¿Para qué el piano? ¿Por qué no salimos de un solo viaje? Bueno, porque el rezago es tan grande que llevar a la gasolina a precios internacionales sería devastador para el 99% de la población venezolana. El 99% de la población venezolana no tiene el ingreso para poder pagar $1 o $1.50, que es lo que cuesta internacionalmente un litro de gasolina. No es lo que se ha anunciado, no sé si ya lo hicieron para la fecha en que sale este programa, que va a precios internacionales. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina, por ejemplo? Eso sería ¿Cuánto costaría un litro de gasolina aquí a precio internacional? Si son precios internacionales, estamos hablando entre $1 y $1.50, que es un poco lo que uno ve en América Latina. Mi propuesta y la de muchos de nosotros es que esto tiene que ser un ajuste gradual a lo largo de 2 o 3 años, y el primer target tiene que ser cubrir los costos de producción. De ahí en adelante va subiendo, pero tienes que ir ajustando a la medida que el ingreso real del venezolano vaya mejorando. Y el ingreso del venezolano real ha ido cayendo de manera estrepitosa en los últimos 5 años. Bueno, vamos a un receso y regresamos con José Manuel Puente, economista. Estás viendo Diálogo con... Bueno, continúa en su exposición. Sí, entonces estas cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con sensibilidad social y política, protegiendo a los grupos vulnerables, y tienen que ser, en el caso del aumento de la gasolina, tiene que ser un ajuste gradual que en primera instancia busque el target de cubrir la estructura de costos. Los precios internacionales están muy lejos de la capacidad de pago del promedio de los venezolanos. Si el gobierno decide aumentar la gasolina de un solo guamazo a precios internacionales, eso puede ser devastador para el 90-95% de las familias venezolanas. ¿Cuál es tu propuesta? Comenzar paulatinamente en un programa de 2 o 3 años, haciendo ajustes, buscando como target cubrir el costo de producción. ¿Qué porcentaje sería el primero para ustedes? Bueno, puedes hacerlo semanal, mensual, subiendo 20, 30, 40, 50%. Eso hay diferentes modelos, y podrías generar en paralelo subsidios directos focalizados a las familias necesitadas, y sobre todo hacer un uso ahora sí intensivo de lo que es el gas natural venezolano, que podría ser una fuente de energía que podría ayudar a tener una fuente de energía alternativa mucho más barata que la gasolina. ¿Y esa experiencia del 1, 2, 3, o sea, hoy, mañana, pasado, ha dado resultado en algún país del mundo? Irán, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de lo que se ha hecho. Como saben, en Irán se aumentó la gasolina. Irán era el país con la segunda gasolina más barata del mundo, pero se hizo de una manera muy inteligente. Se crearon cuentas individuales para cada iraní, y unos meses antes de incrementar el precio de la gasolina se depositó lo que era el beneficio fiscal del aumento,
para que la mayoría de los iraníes defendieran la reforma. Entonces, la mayoría de los iraníes, gracias al aumento de la gasolina, tendrían un ingreso disponible para medicinas y alimentos y se conformaron en una coalición que defendió la reforma. Esto no tiene solo que ver con economía, señor Croes, tiene que ver con economía política y con mantener la estabilidad política y social de un país. Y estas reformas tienen que ser instrumentadas de manera inteligente y sensible. Sí hay que aumentar la gasolina, pero hay que hacerlo de la manera correcta, manteniendo los equilibrios sociales y políticos. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay que... ¿Le ve usted a, Sí, sí. Si hablamos al desarrollo económico? Si hablamos de programas de estabilización y reforma integral, hay que hacer toneladas de cosas porque todo está al revés. Los caballos están detrás de la carreta. Pero hay al menos 7 o 8 líneas claves que Venezuela tiene que instrumentar para recuperar la senda de crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. ¿Cuáles serían esas 3 líneas? Venezuela tiene que ir inevitablemente a un programa de búsqueda financiera internacional. Tiene que buscar ¿Está ayuda hablando del financiera. Fondo Monetario? Puede ser el Fondo Monetario y otras instituciones, entre ellas la banca internacional. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y eso le permitiría tener el colateral para que la banca internacional, en un programa de reconstrucción, un programa y de reformas integrales, la banca internacional pudiera ayudar financieramente con donaciones o con préstamos. El argumento del gobierno es que no pide préstamos porque lo tienen bloqueado. Bueno, pero Creo que Estados Unidos. claro, lo tienen bloqueado porque es maula, está en default, está en cesación de pago, hay más de 5.000 millones de dólares en deudas atrasadas, no pagadas, formalmente en default, y porque el mundo entero ve que no existe una coherente y consistente política económica. Y el equipo que está tratando de renegociar esa deuda no tiene ninguna credibilidad ante los mercados internacionales. Entonces tienes que Ahora, buscar ayuda financiera internacional, Ah. tienes que tener un equipo competente con credibilidad para negociar ¿Cómo una tener esa reestructuración. credibilidad? ¿Metiendo un paquete económico? Yo no hablo de paquetes económicos, hablo de medidas económicas que la sensatez económica llaman. Y eso implica desmontar el control de cambio, señor Croes. Igual que Recadi se agotó en el 89 y la OTAC se agotó en el 96, el control de cambio actual se agotó y hay que desmontarlo porque esa es una de las trabas fundamentales para el crecimiento. Tienes que desmontar gran parte de los controles de precios. Detrás del desabastecimiento, lo que tienes son controles de precios que se han mantenido por mucho tiempo inamovibles y han generado que los precios finales de los bienes estén por debajo de los costos ¿A de dónde producción. nos lleva desde el punto de vista social el control de precios? Bueno, el problema es que los controles de precios exacerbados, irracionales, lo que te generan es sistemático desabastecimiento y el desabastecimiento tiene un costo tremendo en lo social. Porque hay dos cosas malas. Una, conseguir un producto muy caro, pero algo igual o peor es no conseguirlo. Y eso es lo que te generan los controles de precios exacerbados en el tiempo. Tienes que ir a una reforma fiscal. Yo decía que parte del problema de hiperinflación es que estás financiando de manera cuasi fiscal, de manera inorgánica, una brecha entre ingresos y gastos. Tienes que cerrar esa brecha, generar equilibrio fiscal como una base fundamental del equilibrio macroeconómico. Está hablando de impuestos, más impuestos, de reforma tributaria. Yo estoy hablando de varias cosas que pueden ir en paralelo. Puede ser aquellos gastos superfluos, reducirlos, a donde se puedan incrementar impuestos, sobre todo a grupos de ingresos medios y altos, subirlos de manera de ir cerrando la brecha. Lo que no puedes tener, como tuviste el año pasado, 26 puntos del PIB en déficit fiscal. Porque al final lo que terminas es financiando ese déficit. ¿Qué significa el déficit del PIB para el pueblo? Para el la gente pueblo. que está escuchando. Que tienes, en términos del Producto Interno Bruto, tienes 26 puntos de gastos superiores al ingreso. Es decir, tienes una brecha gigantesca. Una familia que le ingresan 100 bolívares y gasta 126 bolívares al día. Entonces, esa brecha de alguna manera hay que cubrirla. ¿Y cómo la cubre el gobierno? Con emisión de dinero inorgánico, que es la base fundamental del proceso de hiperinflación en Venezuela. Entonces, si tú decides pagar los déficits fiscales con emisión inorgánica, estás obligando a tu sociedad a vivir un ciclo de recesión, de hiperinflación y devaluación sistemática. ¿Cómo convencer al colectivo, al pueblo, a la mayoría, que es una mayoría sin menos recursos, de que esas medidas económicas que le van a pegar son contrarias a su ingreso? Por ejemplo, y ocurre lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, manifestaciones todos los días, juicios contra Macri, bueno, todas esas cosas. Sí. La clase política tiene que decir la verdad. Tenemos 20 años en revolución evadiendo hacer las cosas que tenemos que hacer. Ha llegado el momento en que los políticos le digan la verdad a la gente. Y los programas de reformas no tienen por qué ser recesivos. Tú también, y es una de las medidas que para mí está muy clara, tienes que acompañar todas estas reformas con programas de subsidios directos focalizados para el 50-60% de la población, para asegurarte que ese 50-60% de la población tenga el acceso a los alimentos y medicinas que requiere. Pero por supuesto,
No todo tiene que ser malo, no tiene que ser un programa recesivo, pero hay que hacer algunas cosas que pueden ser fastidiosas. Pero si él quiere que el futuro sea mejor que el presente y Venezuela salga del dramático ciclo de hiperinflación y recesión, tienes que tomar algunas decisiones. Y entonces la clase política tiene que hablarle a la gente con honestidad y juntos hacer lo que tenemos que hacer. Pero algo que yo quiero dejar muy claro y vengo diciendo desde hace años, con el gobierno actual no hay ninguna posibilidad de llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué? El gobierno actual no quiere ni puede. El gobierno actual está amarrado, atrapado en una camisa de fuerza ideológica que no le permite ver soluciones diferentes a los problemas porque es tremendamente dogmático. Y esas medidas de la conversión y otra cosa no se sale de lo ideológico, no Sí, viola el patrón ideológico. Claro, pero la reconversión es eliminación de ceros, Claro. como decía, es una decisión inocua, es una medida cosmética, eliminas ceros y eso no cambia nada en términos de la economía real. La autorización de Entonces yo decía, aumento de precios no es una forma de... sí, bueno, el aumento de la gasolina podría ser una, pero es una medida aislada. Esto tiene que ser un programa de reformas integrales donde tienes que tener la reconversión, el aumento de la gasolina, el desmontaje del control de cambio, la eliminación de los controles de precios. Tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer tu nivel de reservas porque no tienes dólares para liquidar. Después que hagas eso, convocan elecciones. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo y sucio. Y algo que hay que quedar muy claro, señor Croes, Venezuela llega a la peor crisis económica de su historia. Esto que vive Venezuela es la peor crisis económica de Venezuela en 70 años. Es la peor crisis económica de cualquier economía en América Latina en los últimos 40 años. Y esto se da no por haber hecho reformas, sino por todo lo contrario, por no haberlas hecho. ¿Tú me quieres decir que la situación en Venezuela es peor que la de Haití, por ejemplo? Sin lugar a dudas. En términos salariales, el salario del venezolano es mucho menor al salario promedio de un haitiano o el salario promedio de un cubano. Es la primera vez en la historia económica que el salario de un venezolano es inferior a esos dos países. Es decir, hemos convertido el no hacer nada, el dejar que el carro vaya bajando por la Panamericana sin freno, sin hacer nada, sin conducirlo correctamente, ha hecho que Venezuela pase a ser la segunda Haití de América Latina, cuando pudo haber sido la segunda Dubái de América Latina. Porque tú dices que Cuba también tiene superiores salarios a Venezuela. Sí. Podemos revisar tasas de salarios internacionales y Venezuela tiene en este momento la tasa de salarios mínima más baja de América Latina. Bueno. Que eso ya es mucho decir porque Venezuela es una economía de ingresos medios altos y siempre fue una de las economías de mayor potencial de América Latina. Vamos a un receso y regresamos para la última parte con Manuel Puente. José Manuel. Estás viendo Diálogo con... Bueno, tenemos en el camino una ley de ilícito cambiario, ¿no? Una derogación. Una derogación. Ajá. Sí, en aras de la ecuanimidad. La derogación de la ley de ilícitos cambiarios es otra de las medidas que yo creo que va en la dirección correcta. Pero otra vez, esa medida aislada, sin ser acompañada en un contexto de un programa de estabilización, de un programa de reformas integrales por sí sola, no cambia la situación económica del país. La eliminación de esa ley por sí sola no va a cambiar el proceso de hiperinflación que vive Venezuela, el proceso de recesión y el proceso de desabastecimiento. Es bueno recordar que Venezuela ya tiene 9 meses consecutivos en hiperinflación. Es la única economía en el mundo en hiperinflación. El promedio de hiperinflación en el continente está sobre los 20 o 22 meses. Si nosotros estamos dentro del promedio, quiere decir que todavía nos quedan 10, 12, 13 meses más. ¿Cuánto calcula la inflación para este año? Hay múltiples proyecciones que van desde los 15.000% hasta la más negativa de Fondo Monetario. Fondo Monetario la estima en 1.000.000%. Y esto es muy importante aclararlo. Las crisis no tienen ni techo ni piso. Si los gobiernos hacen las cosas mal en materia económica, cualquier cosa es posible. Zimbabue en el 2008 tuvo 28 millones% de inflación. Bueno, entonces estamos lejos. Entonces estamos lejos todavía, pero podemos llegar ahí si seguimos evadiendo las reformas que tenemos que hacer. Y en esa línea de reformas yo decía, búsqueda de ayuda financiera internacional, desmontaje del control de cambio, desmontaje del control de precio, reestructuración, reinvención de la industria petrolera. Estamos en el nivel de producción petrolera más bajo de nuestra historia, 1.2 millones de barriles, cuando en los 80 llegamos a producir 3.5 millones. Hay que buscar
ayuda financiera internacional y ayuda técnica internacional para poder extraer ese petróleo y convertirlo en riqueza y distribuirla. Tienes que ir a un proceso de reestructuración de la deuda. Tienes entre el año 17 y el año 27 tienes 90.000 millones de dólares en vencimiento. Y con los ingresos actuales, Venezuela no tiene con qué hacer frente a esos pagos y tiene que ir a un proceso de reestructuración de deuda, de reperfilamiento de deuda para hacer viable esa estructura. Y esa es una pata clave del programa de reformas integrales. Lo que quiero transmitir es que esto no es medidas aisladas que hay que instrumentar. Es un programa de reformas integrales donde hay medidas económicas, institucionales y sociales para hacer que la economía recupere la senda de crecimiento, control de la inflación y crecimiento. ¿Qué papel jugaría el sector privado en esta propuesta? Central, porque Venezuela sigue siendo una economía con una capacidad extraordinaria de crecimiento en su ámbito privado. Yo veo en el futuro venezolano, si generamos las condiciones idóneas, veo un sector turismo booming, veo un sector petroquímica que podría generar grandes ingresos en divisas, veo frutas tropicales, mangos, parchitas, piñas, es decir, una cantidad de sectores privados, textiles, que podrían generar flujos importantes de divisas. Hay que entender que Venezuela es una economía petrolera y va a seguir siendo una economía petrolera por mucho tiempo, pero tenemos que utilizar el petróleo para impulsar el crecimiento de sectores alternativos de manera de lograr finalmente la diversificación de la economía. Esa idea que tiene 90 años rodando en este país de sembrar el petróleo y diversificarlo, que finalmente hay que hacerla. Hay que hacerlo pronto porque el petróleo pronto tendrá un perfecto sustituto. El mango es un producto que está vendiendo mucho en este momento. Y que puede ser... La gente come mango. Puede ser altamente rentable. Altamente rentable. Yo recuerdo hasta hace unos años, Harrods, esta tienda en Londres, probablemente la más lujosa del mundo, los mangos que vendía Harrods eran mangos venezolanos. Venezuela tiene la capacidad de producir productos de primerísima calidad. Súmele el café, súmele el cacao, y podrías tener flujos importantes, 4 o 5 motores de crecimiento apalancados por el petróleo que te podrían generar una economía diversificada que genera riqueza y que después la distribuye. Y con esto cierro la idea. Señor Croes, no hay manera de generar un pedazo de torta mayor para cada venezolano si la torta no crece. La torta de PIB, de producción venezolana, tiene 5 años achicándose. Si la torta se achica, lo único que puedes distribuir es pobreza, escasez y depauperación. Depende cuál sea la torta, una grande o otra chiquita. No, la torta se ha reducido. Bueno. Y si quieres darle un pedazo de torta mayor a cada venezolano, tienes que hacer que la torta crezca, la economía tiene que crecer con baja inflación y generar abastecimiento. Bueno, la gente puede equivocar, porque cuando dice están poniendo la torta, pueden ubicar qué es lo que tú estás proponiendo tú, ¿no? En términos económicos, no cabe duda que se ha puesto la torta. Venezuela es la economía de peor desempeño macroeconómica del mundo. Pero tú le ves solución más inmediata, ¿cuánto tiempo? Ya no hay soluciones fáciles ni rápidas cuando llegas aquí, pero Venezuela es hoy la economía de peor desempeño macroeconómico del mundo. 5 años consecutivos de recesión y la única economía que vive un proceso de hiperinflación. Cuando el promedio de América Latina es 5 o 6%, nosotros vamos a tener cientos de miles % este año. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros que no hace el resto de América Latina, Bolivia, Perú, Argentina. Soluciones hay, yo daba 8 o 10 líneas de acción. ¿Por dónde comenzar? Son solamente 8 o 10 líneas en términos económicos que tienen que venir acompañados dentro de un programa de reformas económicas, políticas e institucionales. Pero eso requiere de un liderazgo competente, visionario y que esté dispuesto a decirle al país lo que tiene que decirle Bolivia, para revertir. por ejemplo, ¿qué está haciendo? Bolivia y Perú son 2 ejemplos fantásticos. Bolivia y Perú, en los últimos 19 años, Perú ha crecido 143 veces más que Venezuela. Perú. Ajá. Y Bolivia ha crecido 112 veces más que Venezuela en los últimos 19 años. ¿Qué está haciendo Bolivia en el caso que es un poco cercanía a la ideología de Venezuela? Evo, sin lugar a dudas, ha estado alineado con los valores políticos de la revolución, pero en términos económicos ha sido mucho más pragmático. Y Evo no se le ocurrió nunca expropiar de la manera en que se expropió en Venezuela, generar controles de precios o controles de cambio. Esas 2 economías, Perú y Bolivia, por ejemplo, funcionan con esquemas cambiarios, con un solo tipo de cambio competitivo. Pero tengo entendido que entre el programa que viene está la devolución de las propiedades expropiadas por el Estado, ¿no? Pues ojalá sea así, porque eso fue una de las variables que le hizo un terrible daño a esta economía. Entonces, el paquete que se instrumentó de controles de precio, controles de cambio, controles de tasa de interés, controles del mercado laboral y las famosas expropiaciones fueron el cóctel de política económica que llevó a esta economía a la esquina más oscura de su historia. El hombre que te está viendo en el barrio, por ejemplo, tenemos mucha gente que nos ve en todos los sectores, o en la ciudad o en las urbanizaciones,
Está diciendo, bueno, pero si yo estoy yendo al mercado y comprando comida, si yo estoy viviendo sin problema, ¿qué piensas tú de eso? Eso no es correcto. Yo también soy venezolano, yo también voy al mercado. Diría ellos. Y lo que yo veo, igual que ven ellos, que ve mi madre, que ve mi tía, ve mi hermana, es que cada vez que van al mercado, su ingreso tiene menor capacidad de compra, que cada vez tienen que sustituir más productos y comprar productos más baratos o quitar de su canasta productos tan importantes como la carne. ¿Están comprando menos? Están comprando menos o comprando de peor calidad. Y las cifras agregadas te lo dicen. El último estudio de Encovi, de la encuesta social, te indica que para el cierre del 2017, antes de comenzar la hiperinflación, ya Venezuela tenía un 87% de pobreza. El 87% de la población venezolana vivía por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que cada vez tienes más venezolanos que tienen un ingreso real menor, que tienen menor capacidad de compra y cada vez compran una canasta de bienes y servicios menor. ¿Qué otra cosa nos puedes decir antes de terminar el programa? Bueno, simplemente que tenemos 5 años hablando de esto y el gobierno no hace nada, y algo peor que hacer algo es no hacerlo. ¿Qué recomiendas para allá? Bueno, lo que mencionaba, lo primero es buscar ayuda financiera internacional y el desmontaje del control de cambio en el contexto de un programa de reformas ¿En qué condiciones buscarías tú ayuda internacional? ¿Tendrías que rectificar tu política? Sin lugar a dudas, la única posibilidad que económica, Banca Internacional y Fondo Monetario nos presten dinero es que vean un programa coherente. Y ese programa coherente tiene que estar respaldado detrás de un grupo de técnicos coherentes que tienen un programa de reformas integrales. Nadie te va a prestar dinero si crees que se va a perder ese dinero. Y en este momento, esto es un barril sin fondo donde lo que metas se lo traga y se pierde. Por eso. Entonces tienes que replantear completamente la política económica. Mucha gente del gobierno, cuando se le habla de estas reformas económicas, ellos se pasean en el mundo del almanaque por Carlos Andrés Pérez, que trató de implementar esas medidas y con el resultado que tú sabes, ¿no? Sí, no, seguro. Aquí nadie está nadie está hablando de un programa de ajuste clásico Fondo Monetario. Estoy hablando de reformas que la sensatez económica básica llama a tomar para recuperar los equilibrios y la economía vuelva a crecer con baja inflación y desabastecimiento. No tiene por qué ser un programa recesivo, puede ser un programa expansivo si consigues los recursos internacionales que vienen vía préstamo y vía donaciones. Esta economía en 10 o 12 meses, haciendo las cosas bien, puede volver a crecer y en la medida que vuelva a crecer, crece la torta y puedes darle un pedazo de torta mayor a cada venezolano. Las cosas tienen que hacerse con competencia política, manteniendo los equilibrios políticos y los equilibrios sociales. Si a ti saliendo de aquí te encuentres con un trabajador que te diga, doctor Puente, ¿cómo yo voy a vivir mejor? ¿Qué cree usted que me espera a mí? ¿Qué le dirías tú? La única manera de que ese trabajador, de que usted y yo vivamos mejor, es que esta economía revierta el ciclo de desastre, comience a crecer, controle la inflación y genere abastecimiento. La hiperinflación es uno de los peores cánceres que puede tener una economía porque destruye el bienestar, la riqueza de todos los venezolanos, y Venezuela es hoy la única economía en el mundo en hiperinflación. Aquí habla, precios de bienes y servicios deben expresarse en bolívares y en bolívares soberanos. ¿Qué te sugiere? Argentina, Brasil, Bolivia, todos en el pasado y nosotros en el 2007 instrumentamos una reconversión. Eso es un cambio cosmético, elimina ceros. Pero eso, como decía al principio, no tiene ningún impacto sobre el desempeño de la economía real. Porque elimine ceros, la economía no va a volver a crecer o va a controlarse a la hiperinflación. De hecho, lo que te grafica esa eliminación de ceros por sí sola es la pérdida de compra de los salarios. Esas reconversiones tienen que estar dentro de un programa de estabilización. ¿Qué significa para un trabajador que ganaba 100.000 bolívares y ahora va a ganar un bolívar? Lo mismo, no ha cambiado nada para él. Sigue ganando en el equivalente 100.000 bolívares. Correcto. Se eliminan 5 ceros de su ingreso y se eliminan 5 ceros en los precios de los bienes y servicios. Pero en términos prácticos no ha cambiado nada. Es decir, son medidas absolutamente inocuas, cosméticas, que tienen sentido en la medida que tú acompañas. Uno de los dramas que vive Venezuela, y cierro la idea, es que está implementando una nueva reconversión, eliminando 5 ceros, pero sin tomar medidas para controlar el proceso de hiperinflación. Si no se controla el proceso de hiperinflación, en unos meses vamos a tener que eliminar 3 o 4 o 5 ceros más. Una persona que va con un bolívar a un mercado en la nueva moneda, ¿qué puede comprar? ¿Cómo están los precios en el mercado? ¿Cómo equiparar eso? No, la reconversión va a eliminar ceros tanto, como decía, por el lado de los precios como por el lado del ingreso. Entonces va a ser la misma equivalencia. Dile a la gente eso. Va a ser la misma equivalencia. Así no va a sufrir, pues más. No, la reconversión por sí sola no te genera ni impactos positivos ni negativos. Lo único que puede tener todo lo contrario. es que
No, es que te hace más fácil las transacciones porque haces un uso menos intensivo del papel moneda, pero eso no mejora para nada. Conclusión, señor Croes, lo que quiero transmitir es que estas reconversiones se han hecho en el resto del mundo en el marco de un programa integral donde, por ejemplo, tienes un plan antiinflacionario como el Plan Real de Brasil con Cardoso, que fuiste atacando el problema inflacionario y llevando a la inflación brasileira a que convergiera con el resto del continente a un dígito. Cuando tú tienes esas reconversiones dentro de un plan integral y controlas la inflación, eso tiene sentido. Pero si solamente haces cambios cosméticos sin llevar a cabo ninguna reforma en política económica, no haces nada porque en 6 meses, en 3 meses, tendrás que eliminar 3, 4, 5 yo te conté, y estamos terminando el programa, cuando el presidente de Brasil, que era Sarney, ¿no? Que la inflación llegó a no sé cuántos %. ¿No te conté eso? Sí, adelante. Y yo le dije que cómo vivía el pueblo de Brasil con esa inflación tan alta, y él seguía en el gobierno. Entonces me dice, mira, asómese ahí, era una entrevista que le estaba haciendo yo, y vea esas playas, son llenas de gente. Mientras esa gente esté ahí, tranquila, yo no tengo problema. No, Copacabana. así, una cosa es la realidad económica y social y otra es las percepciones que tenga el colectivo. Pero independiente de lo que el colectivo pueda percibir, no cabe duda que los venezolanos están sufriendo mucho consecuencia del colapso macroeconómico que ha generado la revolución por su incompetente política económica. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a la misma hora.